Minutos, gracias por la sintonía, gracias también por la interacción de los oyentes que participan de nuestro programa, que nos nutren con sus comentarios, también con sus críticas, que son muy bien recibidas por quienes hacemos este noticiero. A ver, ayer comenzó una jornada de protesta que entiendo hoy podría alcanzar un punto mucho más alto. Jornada de protesta que ha sido organizada por varios colectivos, grupos sociales, que cuestionan la política económica fundamentalmente y el gobierno del presidente Lenín Moreno. Pablo Iturralde visita nuestra mesa de trabajo, él es coordinador de la Asamblea Nacional Ciudadana. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo fraterno a todos los ciudadanos que nos escuchan. Gracias por la gentileza. A ver, primero contémosle a la gente, a nuestros oyentes, qué es la Asamblea Nacional Ciudadana, quiénes se integran y para qué se constituyó. Bueno, la Asamblea Nacional Ciudadana es una organización nueva, es una organización de hecho, constituida hace aproximadamente 6 meses, el 12 de enero pasado, en un encuentro nacional de dirigentes sociales donde participaron 350 dirigentes de todo el país. Es un organismo que está constituido en este momento como por 3 pilares de organizaciones sociales. Por un lado hay varias organizaciones campesinas de carácter nacional, hay varios sindicatos, sobre todo sindicatos públicos, también algunos sindicatos de trabajadores privados, también de carácter nacional, y hay varias o muy diversas organizaciones populares urbanas, comités de vecinos a nivel barrial, organizaciones de estudiantes, de jóvenes, de mujeres, comunidades cristianas, organizaciones de trabajadores de la cultura, etcétera. Esta plataforma fundamentalmente es una plataforma apartidista, nosotros no tenemos ninguna vinculación de carácter partidario. Ninguna identidad de carácter partidario, y se constituye fundamentalmente por 2 grandes razones. La primera, se constituye como una alternativa frente a una serie de políticas gubernamentales que están afectando los derechos de la ciudadanía, tanto de sectores populares como de clases medias, profesionales, e incluso de los sectores productivos del país. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son las principales preocupaciones o inquietudes que tiene la gente en estas asambleas y que les dicen, vean, esto nos está afectando? ¿Qué es lo primero que les dicen? 45.000 despedidos de los trabajadores públicos, por ejemplo. O el hecho de que el campo está totalmente abandonado, los sectores agrarios, fundamentalmente los pequeños agricultores, pero toda la producción agraria está prácticamente quebrada, sobre todo la que es de consumo interno. ¿Por qué está quebrada? Por la falta de una política de protección y de promoción de la agricultura nacional. Buena parte de lo que se consume hoy día en el país viene importado o viene por contrabando. No existen precios de sustentación de lo que se mantenía como un precio piso para lo que es el arroz, el maíz, la propia leche, ¿sí? Por otra parte, hay sectores a los cuales accedieron a la tierra, que les fue entregada tierra en años anteriores, y que en este momento, que pagaron incluso por la tierra con créditos del Estado, y que en este momento les están quitando la tierra. Yo tengo el caso, yo soy de la provincia de El Oro, tenemos el caso de un par de cooperativas, la Copas y Codesvir en la ciudad de Arenillas, donde son 1.500 hectáreas, son aproximadamente 1.800 campesinos, familias campesinas organizadas. Estas eran tierras que eran del ISPA, 600 hectáreas y 900 hectáreas de un señor Lazo. Ya se imaginarán los parentescos, efectivamente. Un juez acaba de dictar a finales del año pasado, en el mes de diciembre, la reversión supuestamente de la tierra cuando son tierras pagadas por los campesinos. Pero esta misma situación vivimos en otros sectores, que tienen que ver fundamentalmente con el incremento del costo de la vida por la subida de los precios de los combustibles, de las tarifas eléctricas, o que tiene que ver con la amenaza de subir 4 puntos el IVA, que va, digamos, a generar una situación de mayor incremento del costo de la vida, pero sobre todo que es un impuesto indirecto que castiga a los más pobres, mientras por el otro lado se perdonan 4.500 millones de dólares a los sectores empresariales y bancarios de este país. Ahora, es inevitable preguntarle, usted nos ha dicho que es un colectivo, que son organizaciones apartidistas, pero es inevitable preguntarle si están o son cercanos a el denominado correísmo, a la Revolución Ciudadana. Dentro de la plataforma existen de diferentes sectores. Nosotros ya hicimos una primera acción de protesta. Fue el 13 de febrero pasado. El cerco mediático impidió que se conozca absolutamente nada de lo que hicimos. En ese momento se realizaron 22 cierres de vías en el país, en 8 provincias del país, y se realizaron manifestaciones en 18 ciudades del país. Sin embargo, no salió absolutamente nada a través de los medios de comunicación, particularmente los más grandes me estoy refiriendo. Medios locales sí sacaron alguna información y sobre todo a través de las redes. Allí tuvimos una evaluación que la hicimos en Santo Domingo y una mesa de coordinación de este espacio, es un espacio nuevo, donde participaron aproximadamente unas 30 personas. Y fue interesante comprobar que habían varios dirigentes campesinos que estaban de candidatos, ¿sí?, a alcaldías o a concejales
en múltiples, igualmente cantones pequeños, sobre todo cantones rurales, que pertenecían a diferentes partidos políticos. Nosotros no nos debemos a una posición política partidaria, nos debemos y tenemos una posición política que tiene que ver con la lucha por el bien común, por los derechos de la ciudadanía, porque no se destroce la patria, por poder efectivamente reconstruir un país que tiene que estar al servicio de los pobres. Pero como con la visión de Rafael Correa, del gobierno de Rafael Correa, ¿son cercanos a actores políticos vinculados al correísmo, Pablo? Hay gente que al interior que efectivamente pertenece a la Revolución Ciudadana y que tiene vínculos con la Revolución Ciudadana. Hay otra gente que no necesariamente. No todos estos colectivos son Revolución Ciudadana entonces. En absoluto. O sea, usted tiene organizaciones campesinas que no tienen absolutamente nada que ver. Como lo dije antes, varios de sus dirigentes de las organizaciones campesinas participaron como candidatos en otros partidos políticos, alcaldías sobre todo. ¿Están jugando a desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno, Pablo? En absoluto. Nosotros estamos fundamentalmente en una lógica de defender los derechos de la ciudadanía. Como he dicho antes, hay una serie de derechos que han venido siendo conculcados. La gente tiene una visión absolutamente negativa de lo que ha hecho el gobierno. Hoy día menos del 20%, 16% le cree al gobierno, 18% califica de bien su gestión. El resto de la población está absolutamente cuestionando al gobierno. El día de ayer en las manifestaciones, expresiones de protesta social y de resistencia social que se expresaron prácticamente en todo el país, a nivel del campo como a nivel de la ciudad, nosotros pudimos sentir el apoyo de la ciudadanía. Es un apoyo evidente, hay aplausos, la gente sale a gritar junto con nosotros, aplaude nuestro paso, hay gente que se incorpora a las manifestaciones que existieron el día de ayer. Pero no es un apoyo, digamos, tibio todavía, Pablo. O sea, yo no noto mayor efervescencia de la población. Más allá de todos los problemas que usted ha mencionado, que ha enumerado, que creo que sí son muy complejos, o sea, digamos, el incremento de la gasolina está ahí, el incremento del costo de la vida está ahí, precisamente por eso, por el incremento de los combustibles. Ahora se habla de una posible alza del impuesto al valor agregado y demás. Yo creo que ahí está, pero no noto que haya, digamos, una mayor emotividad o expresividad de parte de la gente. Por el momento. Tal vez vale la pena dar algunas cifras y contestar después directamente a la pregunta, por favor. El día lunes que comenzó esta jornada nacional de lucha en contra de las políticas económicas de un gobierno que nosotros decimos que es neoliberal y de los ricos, y las políticas del Fondo Monetario Internacional, hubieron 10 acciones de protesta en el país. Ayer tuvimos más de 50 acciones de protestas, prácticamente casi en todas las provincias del país. Solo aquí en Quito tuvieron 14 acciones y 2 grandes movilizaciones, una en la mañana y una en la tarde, de aproximadamente 2.000 personas, 3.000 personas. Ayer Hubo ayer 14 Ya. acciones en la ciudad de Quito, efectivamente, de expresiones en diferentes partes de la ciudad. Lo que usted dice es efectivamente así, pero ¿por qué se da esto? Tal vez hay que preguntarse. Y creo que se da esto fundamentalmente, en primer lugar, porque hay un cerco mediático. La población no está informada. Por un lado, se trata de proteger lo que está haciendo el gobierno por parte de los grandes medios de comunicación. Sí, yo no dudo que eso ocurra. Permítame terminar solamente la idea. Pero por otro lado, existe además una falta de comunicación a través de los medios de las acciones que hemos hecho. Nosotros hemos convocado a ruedas de prensa, múltiples ruedas de prensa. Van algunos medios y después no sale absolutamente nada. Ayer era impresionante ver perdón que lo tenga que decir, en los canales de televisión, la absoluta falta de información y la absoluta falta de imparcialidad por parte de los medios de comunicación. Pero además quiero recordar un hecho histórico. Cuando Yamil Maguad, un gobierno que fue revocado el mandato por la ciudadanía ecuatoriana, congeló los depósitos, lo hizo el 9 de marzo del año 1999. La ciudadanía recién lo sacó del poder el 21 de enero del año 2000, 10 meses después. Aquí se está acumulando indignación, se está acumulando rechazo, se está acumulando protesta. Va a llegar un momento en que nuevamente el pueblo ecuatoriano, como ha hecho en otras ocasiones, se constituye en un tsunami que arrase todo. Nosotros hemos escuchado en las reuniones con la gente, con las organizaciones, a sectores populares decir, ya es hora de que se vayan todos. Comienza a reactivarse una tesis que es una tesis que, digamos, se ha aplicado en este país cuando hay crisis política. Y efectivamente, no solo que tenemos una crisis económica y social ya en este momento contra los sectores populares, medios y productivos, sino que se está cocinando una crisis política. Ahora, hay vías, ¿no? Hay vías. Y una de esas vías, más allá de la protesta social, que me parece es absolutamente legítima, es la de la revocatoria del mandato.
hubo un intento de solicitar los formularios y de empezar a recoger firmas para revocar el mandato de Moreno por el no cumplimiento del plan de gobierno. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se plantean esa posibilidad? Nosotros lo hemos discutido efectivamente, y es una de las posibilidades que tenemos en caso de que no se revisen el tipo de política económica y la dirección económica que tiene el país. El país está en este momento gobernado no por los que ganaron las elecciones en el año 2017, sino que si uno hace una revisión de los sectores económicos y políticos que están gobernando este momento en el país, son fundamentalmente aquellos sectores que estuvieron apoyando en la segunda vuelta al señor Guillermo Lasso, es decir, al candidato de los banqueros y de los empresarios. Y efectivamente, frente a toda esta situación nos planteamos el tema de la revocatoria del mandato, pero hemos visto que el planteamiento que se hizo tampoco pasó. Es decir, el bloqueo del cual hablaba aquí la persona que fue entrevistada anteriormente es absolutamente cierto. Hay un bloqueo que no solamente es mediático, hay un bloqueo político, institucional. Solamente se pidieron hojas de firma para poder recoger las firmas que permitan que la ciudadanía decida democráticamente si el señor Lenín Moreno continúa en la presidencia o efectivamente tiene que salir del país. Sin embargo, en la práctica lo que vimos es efectivamente cómo el CNE se constituyó incluso en una especie de juez constitucional. Uno de los consejeros del CNE decía, el señor Verde Soto, decía específicamente que a él no le parece que tenga que haber revocatoria del mandato por el incumplimiento del plan de gobierno. Ellos son organismo electoral, ellos no pueden juzgar la Constitución. Pero ¿cuál debería ser el papel del CNE? ¿Entregar los formularios, que ustedes recojan las firmas y que el CNE las revise? ¿Eso es todo o cuál es el papel? Hay dos mecanismos, señor, que tienen que ser cumplidos. El primero es una revisión de la Corte Constitucional. Exacto. Es la Corte Constitucional la que tiene que revisar. ¿Pero ese es el paso previo o no? Ahora dicen que no es el paso previo, la Corte Constitucional sacó es un paso posterior. El CNE lo único que tiene que hacer es ver si se cumplen los elementos administrativos, entregar en este caso los formularios para la recolección de firmas y se acabó. Sin embargo, se constituyeron efectivamente en jueces prácticamente constitucionales. Es decir, hay una violación sistemática en el país desde hace 2 años del Estado de Derecho. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención en este momento de la coyuntura y es el nivel tan bajo de aceptación que tiene el gobierno. ¿Cómo se sostiene entonces un gobierno con un nivel de credibilidad a su gestión y de confianza de su gestión tan bajo? Si no es con el respaldo de toda la clase política y de las Fuerzas Armadas. Exactamente. El gobierno se sostiene fundamentalmente porque está apoyado por lo que nosotros denominamos o en ciencias sociales se llaman los factores de poder. Si no, ya el gobierno se hubiera caído. Primero, el gran hegemón. No, el gran hegemón es Estados Unidos, es la embajada norteamericana. Él es el gran hegemón. Luego de que entregaron a Julian Assange, el señor embajador, en una actitud incluso absolutamente intervencionista en la política nacional, declaró que el principal objetivo de los Estados Unidos era que el señor Moreno termine su periodo. O sea, que es actor político en el país. ¿Desde cuándo acá? Pero atrás de eso, además, están... Eso decía el embajador, de Estados Unidos, mientras el presidente Moreno, cada vez que puede, dice que él está desesperado por irse a su casa. Sí, por irse a Estados Unidos será seguramente a refugiarse allá por todo el mal que está haciendo efectivamente en el país. Por otro lado, también le respaldan todos los sectores económicos, las cámaras empresariales y los sectores bancarios, le respaldan los grandes medios de comunicación, le respalda toda la derecha política en este país, la derecha que, como digo, estuvo apoyando en la segunda vuelta al señor Guillermo Lasso, le respaldan la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la policía, incluso la cúpula eclesial. Entonces hay un blindaje que es realizado por estos factores de poder, estos espacios institucionales, y además controlan todas las instituciones del Estado. Entonces hacen y deshacen. No permiten el ejercicio de la democracia. Lo mismo decían de Correa, ¿no? Que Correa controlaba todas las funciones del Estado. Es posible que así sea. Yo estoy hablando en este momento de este gobierno actual. Pero ahí había un contrapeso. Pues. No sé si había un contrapeso. Claro, los medios. Los medios y había oposición. Claro, ahí había un enorme contrapeso de los medios. Y había un contrapeso, yo no quisiera entrar a opinar del gobierno anterior. Claro, me interesa opinar. Estamos hablando de la realidad de lo que está pasando ahora. Correcto. Pablo, para cerrar, ¿qué acciones van a desplegar el día de hoy? Seguramente habrá gente que estará pendiente, pues, y habrá personas que tengan el interés de participar. ¿Qué acciones van a desplegar el día de hoy? El día de hoy van a ver nuevamente, va a salir en varios sectores del país, organizaciones campesinas que han cerrado las vías. El día de ayer ya lo hicieron, el día lunes también, unas pocas, ayer se generalizó. Hoy día nuevamente van a salir, los sectores de transportistas, particularmente los taxistas. Sí, ¿cómo no? Sí. Frente a ese hecho, nosotros estamos planteando no la entrega de la compensación económica, de un bono para los
taxistas. Estamos planteando la eliminación del decreto que incrementa mensualmente la gasolina. Entonces vamos a tener una gasolina que va a costar 3 o 4 veces lo que costaba. Vamos a tener de precios internacionales. Es parte de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Y frente a esos hechos, hoy día vamos a tener igualmente múltiples expresiones en el país y probablemente en la tarde aquí en la ciudad de Quito salgamos a una movilización. Oiga, Pablo, yo le quiero preguntar su opinión, usted que es un dirigente ciudadano, un dirigente político, miembro de la Asamblea Ciudadana, ¿qué opina con respecto de el rol que están, digamos, desempeñando en este momento los dirigentes sindicales, que están callados, que no dicen nada, que ante una eminente reforma laboral que implique regresividad en materia de derechos a los trabajadores, están con la boca cerrada, que no protestan, que se la pasaron fregando una década y ahora están callados? ¿Qué dice de ellos? La segunda razón, yo les había planteado que la primera razón para constituirse la ANC es la política económica que está afectando los derechos de la ciudadanía. La segunda razón es justamente que hay un vacío de representación en este momento de la ciudadanía y de los sectores populares. Y ese vacío está dado porque los dirigentes de las organizaciones tradicionales, sobre todo de organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores, la CUT, la CONAIE, ¿sí? El presidente de la CTE, o sea, yo no tengo problema incluso decir los nombres, es gente que está totalmente vendida al gobierno, por preventas en muchos casos particulares, personales. ¿No pasa con la CUT? Con la CUT, con gente del PUT, por debajo de la mesa. ¿Cuál es el acuerdo que tiene la gente que fue del MPD con el gobierno? ¿Por qué no hacen nada? El acuerdo que tienen es la devolución del fondo de cesantía del maestro. Y en eso estaba el señor ministro. Ya se concretó. O sea, son los elementos justamente de los cuales permiten comprar a sectores. O igual cosa pasa con muchos dirigentes de la CONAIE. Las bases de estas organizaciones, ¿sí?, están cuestionando a estas dirigencias, por si acaso. Y muchas de esas organizaciones a nivel de base en provincias han hablado con nosotros. Se han juntado o se están juntando a la movilización social. Hay innegablemente un vacío. Yo ahí solicito a la gente, a la ciudadanía, a las bases de estas organizaciones que anteriormente fueron organizaciones históricas en el país, que recuperen sus organizaciones para defender efectivamente los derechos. Y le anuncio una cosa, que ayer justamente me la comentaban y me la planteaban algunos dirigentes. Los ex dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, de la CONAIE, de la CUT, es nueva. Prácticamente los que están en este momento son los mismos que estaban desde que se inició, creo que fue en el año 2010 o 2012, ya tienen 7 años o 9 años en el ejercicio del poder igualmente. Se van a reunir. Y se van a reunir justamente para plantear que lo que era auténticamente el Frente Unitario de Trabajadores, lo que era auténticamente la CONAIE. Estamos viendo un despertar de la población y le invitamos a la ciudadanía a que efectivamente ejerza este derecho de participación ciudadana, se constituyan en sujetos sociales y políticos de este país de manera efectiva, se movilicen para poder efectivamente recuperar el país, para poder recuperar el Estado democrático, el Estado de Derecho en el país, y que podamos ir en una lógica que permita constituir un gobierno que permita básicamente servir a los sectores populares, a los sectores medios y a los sectores productivos, de los cuales no conversamos, pero que muchos sectores están quebrados. Ya habrá oportunidad de hacerlo. Pablo, gracias por el tiempo. Gracias. Muy amable, un buen día. Pablo Iturralde, coordinador de la Asamblea Nacional Ciudadana, aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 11 minutos. Pausa.